6:57 de la mañana iniciamos nuestro primer segmento de entrevistas acá en Primera Página y recibimos en el estudio a Eduardo Piñate, él es secretario ejecutivo a la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela y también vicepresidente por la Tolda Roja para los estados Guárico y Apure. Bienvenido a Primera Página. Muchas Sus gracias. redes sociales para que las personas le puedan hacer las preguntas. @Eduardo Pinate S. Eduardo Pinate S y también @Primera Página para que hagan sus preguntas que, como saben, nuestra compañera Estenin Olivares estará haciendo en el próximo bloque. Quisiéramos iniciar este segmento de entrevistas. El día de ayer lo pudimos observar junto al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, realizando un recorrido por algunas zonas de Caracas, incluso comentando la situación que se presentan actualmente en las panaderías. Cuéntenos, ¿qué pudieron determinar ustedes en ese recorrido? Sí, efectivamente ayer acompañé al compañero Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y jefe del Estado Mayor de Caracas, por una zona de La Pastora, la zona entre Dos Pilitas y Portillo, creo que se llama. Bueno, fue una asamblea con los habitantes de ese sector, las organizaciones populares de esa comunidad, los consejos comunales, los clubs que actúan en esa zona, para, por una parte, determinar necesidades que estaban planteadas allí. Allí hubo una participación de varias voceras y varios voceros de la comunidad con relación a temas fundamentales, por ejemplo, el tema de los clubs, de la alimentación, el tema de la infraestructura de servicios en la zona. Alguna gente planteó el tema de algunas viviendas, la rehabilitación de algunas canchas y, por supuesto, entonces lo que pasa es que esa es una metodología, de acuerdo con la nueva metodología del gobierno de calle, que hemos llamado, siguiendo al comandante Chávez, el gobierno de calle en las catacumbas del pueblo, yendo al pueblo, que permite no solo determinar y que la autoridad del Estado conozca la situación, sino que permanezca allí junto con el poder popular, ¿no? Pero digamos, ayer en horas de la noche en la avenida Baral, en una de las panaderías que están ocupadas temporalmente por la Superintendencia Nacional de Precios Justos, se generó una situación irregular porque algunos habitantes de la zona pues reclamaban la ocupación que habían realizado personas que no están relacionadas al sector panadero y pedían que fuera vendido el producto. ¿Cuál es la situación realmente de las panaderías? ¿Hay o no hay materia prima para producir? Porque Fevipan dice que no. El ministro de Agricultura dice que sí, ¿no? Ayer veíamos al ministro de Agricultura en una entrevista en horas de mediodía y efectivamente él ratificaba que hay materia prima, que han sido dotadas las panaderías de materia prima para la producción del pan y efectivamente de eso se trata. Entonces, lo que pasa es que hay una guerra con el pan, ¿no? Pero se reconoce que hay fallas en materia prima. Ha habido problemas con la materia prima con relación al pan. Ahora, ¿qué pasa? Hay 700, en el caso de Caracas, estamos hablando de 700 panaderías privadas que están siendo objeto de revisión permanente, de fiscalización, no solo por parte de la SUNDE, sino por parte del Poder Popular, las autoridades del Estado. De 700 panaderías en Caracas, una sola panadería, que fue el caso de anoche, la panadería esta de la avenida Baral, sectores de oposición, porque se trata, no son habitantes de la zona, digamos, comunes y corrientes, no sé si el término es el más correcto, pero en todo caso, no son habitantes de la zona, sino que sectores de la oposición del sector efectivamente intentaron una suerte de retoma de la panadería y con fines políticos, obviamente, y generaron una situación de violencia en la zona. Ahora, eso no está vinculado, fíjate. ¿El plan cuál es? Fiscalización y apertura de panaderías comunales, que fue lo que planteaba ayer el compañero Jorge Rodríguez en la asamblea que hicimos. Podemos abrir, y era la pregunta, buscando locales para abrir unas 100 panaderías comunales en Caracas, que es el plan, y estamos buscando espacios vinculados a los CLAP. Entonces son dos cosas distintas. Una es un procedimiento de fiscalización que determina si se ocupa temporalmente o no. Hasta ahora ha habido 700 panaderías fiscalizadas en Caracas y no hemos ocupado 700 panaderías. Y de todas esas panaderías que se han ocupado temporalmente, que son varias, en una sola hubo este evento en el día de ayer. O sea que es una cuestión mínima y por supuesto tiene repercusión en algunos medios precisamente
por la connotación política que pretenden darle a eso. Pero ahora que usted habla de que esta situación de las panaderías es una especie de guerra, según lo consideran ustedes desde el gobierno nacional, con fines políticos, ¿no se considera también político lo que están haciendo cuando ocupan la panadería, pintan la cara del expresidente Chávez, le cambian el nombre a la panadería, desalojan a los empleados habituales que tenía este establecimiento, incluso los dueños ya no pueden entrar a su local? ¿Esto no es una situación o no sería una forma incorrecta de proceder en cuanto a qué mensaje se le está enviando a los empresarios con este tipo de acciones? Nosotros estamos enviando un mensaje a los empresarios. Primero, si es política, efectivamente. Es política, es una ocupación que tiene que ver con una decisión política del Estado, del gobierno revolucionario, de defender al pueblo. Y el primer mensaje se lo mandamos al pueblo. Ocupamos para defender el derecho que tiene el pueblo a consumir el bien, el producto, el pan en este caso, que los empresarios le niegan con fines políticos. Y a los empresarios les enviamos un mensaje de que se acabó la impunidad, que no pueden seguir jugando con el hambre del pueblo, que no pueden seguir haciendo lo que les da la gana en nombre de la libertad de empresa, porque si bien es cierto, existe en Venezuela la libertad y la propiedad privada y los empresarios pueden hacer negocios, en Venezuela lo hacen en el marco de la ley y de los objetivos que tiene planteado el Estado, de un Estado de Derecho y de Justicia como el Estado venezolano. Entonces ese es el mensaje, un mensaje al pueblo. El gobierno está aquí para defender tus intereses y para garantizar tu derecho a la alimentación, entre otras cosas, y por eso desarrollamos toda una política en materia de alimentación que incluye, en este caso, enfrentar y derrotar la guerra del pan que nos están haciendo. Y luego, a los empresarios se acabó la impunidad, ya está. ¿En qué mejora el abastecimiento pintar, por ejemplo, la cara del expresidente Chávez en el establecimiento y cambiarle el nombre? ¿Y en qué lo perjudica? Pero ofrece resultados distintos a los que ya tenía el establecimiento. No, en términos comerciales lo que estamos diciendo cuando le pintamos la cara, pudiéramos no pintarse, o se le pinta la cara, o se le, qué sé yo, se pone una consigna política, lo que estamos diciendo es que la revolución está defendiendo los derechos del pueblo, mientras que la contrarrevolución le niega los derechos al pueblo. Entonces, cuando ellos niegan el pan y generan, producto de la manipulación, inmensas colas, cuando, por ejemplo, desvían el trigo que se les entrega para el pan para producir 90% de otros bienes que, por supuesto, producen más caro, y en algunos casos lo trasladan, lo venden más caro hacia pizzerías y otros tipos de comercio, para los cuales no está destinado ese trigo específicamente que se les vende a ellos a precios preferenciales, entonces están haciendo una guerra contra el pueblo venezolano, con fines políticos, obviamente. Están poniendo a la gente a hacer cola y hay que preguntarse por qué empezó, por qué de repente un día, cuando nosotros por la vía de los CLAP y otros mecanismos comenzamos a controlar, no a eliminar totalmente, porque de repente uno se encuentra por ahí alguna vez, pero a controlar el tema de las colas en otros espacios, ¿verdad? Comenzaron de repente un día a aparecer inmensas colas en las panaderías de manera simultánea, y entonces cambiaron los horarios de producción de pan. Aquí antes se producía pan permanentemente, y entonces ahora no, yo vendo pan a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Y empezamos a ver inmensas colas. Habría que preguntarse eso, si es de verdad que tiene que ver con un tema de materia prima o es efectivamente con un plan para afectar al gobierno. ¿Cómo generar un clima de confianza con estos comerciantes y empresarios que continúan en Venezuela cuando suceden este tipo de situaciones? El primer nivel de la confianza que tienen que tener los empresarios es que empresario que cumpla la ley, empresario que cumpla la ley, empresario que sea capaz de cumplir, hacer su trabajo de manera honesta al servicio del pueblo y que garantice la llegada de los productos. El pueblo no tiene absolutamente nada que temer. Repito, de 700, estoy promediando, redondeando, panaderías que hay en Caracas que se están fiscalizando, unas pocas han sido ocupadas temporalmente. Quiere decir, ¿verdad?, que en los casos de la ocupación ha sido evidente la violación de la ley, ha sido evidente la manipulación, ha sido evidente la especulación y ha sido evidente la negación de estos empresarios a llevar el pan al pueblo, en el caso del pan, por supuesto.
Ese es el mensaje que transmitimos, ese es el mensaje que transmitimos. Ese es un mensaje que transmitimos, no estamos transmitiendo ningún otro, estamos desarrollando trabajo. Además, el mundo empresarial no se acaba con los comercios de las panaderías. Nosotros tenemos una gran misión de abastecimiento soberano desarrollándose en el país, en las cuales el 85-90% de las empresas que forman parte son privadas. Vamos a iniciar mañana la Expo Venezuela Productiva 2017, donde el 90% de las empresas son privadas que van a participar. Entonces, hay un desarrollo del movimiento empresarial venezolano importante de aportar, de producir a Venezuela. Y ese es el mecanismo, y esa es la confianza que establecemos. Ahora, quien se sale de la ley, quien afecta al pueblo, quien le niega los alimentos al pueblo, y en este caso el PAN, va a recibir el castigo del gobierno revolucionario. Ahora, quiero rescatar ese proyecto que tienen a cabo en el partido de gobierno, sobre todo de crear los club panaderos, como ustedes ya lo señalaban. También existía hace unos cuantos años un proyecto denominado Panadería Venezuela. Incluso se pueden observar varios locales debajo de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Muchos de ellos están cerrados. ¿Cómo van a garantizar que sean exitosos si ya existe un proyecto similar y no está funcionando actualmente? Bueno, no es exactamente un proyecto similar, ¿no? Relacionado al PAN, digamos. Es estatal. En el producto. Es estatal. Claro, tiene que ver con el producto y es estatal. ¿Ok? Bueno, primero con relación a las panaderías de Venezuela, yo creo que ese es un proyecto que hay que retomar, que hay que fortalecer. Tiene que ver con cosas que se han ido quedando en el camino por ineficiencia, por deficiencias nuestras, limitaciones nuestras. Pero en este caso se trata que es la comunidad por la vía de los CLAP la quien asumiría la dirección de la administración de las panaderías, lo cual pasa por todo un proceso de formación, de capacitación, que garantice eso y por supuesto de atención y de dotación también de insumos, etcétera. Entonces ya se trata de poner en manos de la comunidad la producción en lo local, como existían antes las panaderías, en muchas partes, que han ido desapareciendo en algunos casos. Entonces, de eso se trata, de que la comunidad asuma la cuestión, en este caso del pan, como va a asumir muchas otras cosas en el terreno de la producción. Mucho que comentar también en materia política, pero debemos hacer una pausa a las 7:10 de la mañana. Quédese en sintonía de Primera Página. Seguimos conversando con Eduardo Piñate, secretario ejecutivo de la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, y mucho que comentar también en materia política, señor Eduardo. El día de ayer, partidos de la Mesa de la Unidad Democrática ya han dicho quiénes van a ser sus candidatos a las primarias presidenciales. Tenemos el caso de Primero Justicia con Enrique Capriles Radonsky, Voluntad Popular con Leopoldo López y Acción Democrática con Henry Ramos Ayud. ¿Cómo se prepara el PSV para enfrentar este escenario presidencial que estamos a poco tiempo ya? Bueno, falta un año y pico, ¿no? Todavía falta bastante. Mira, no, nosotros estamos en un proceso de organización del partido que se inició el año pasado incluso antes, si nos vamos hasta desde el momento en que elegimos las UECHE y los Círculos de Lucha Popular. Durante todo el año pasado estuvimos en el proceso en lo organizativo, de conformación de los equipos políticos de dirección estadales, municipales, parroquiales. Estamos cerrando en este momento el ciclo de los equipos políticos parroquiales. El presidente Maduro nos ha ordenado a partir del 20 de febrero en el Comando Central Bolivariano de nuestro partido el proceso de reordenamiento político, estratégico, organizativo del partido, de modo que estamos en un proceso de preparación para las batallas electorales que vienen, y por supuesto también para seguir avanzando en la construcción del socialismo, en la lucha política, de masas, cultural, ideológica, ¿verdad? Y bueno, y electoral, por supuesto. Dentro de esta reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela, se estarían evaluando quizás, además del presidente de la República, Nicolás Maduro, que ya comentaba va a ser candidato a la reelección, algunos otros líderes, quizás podríamos hablar del vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aizami. ¿Qué evalúan dentro, a lo interno del PSV, en este caso? No, nosotros no hemos discutido ese tema. ¿Verdad que el partido no se ha dedicado al tema electoral? No hemos debatido ni el tema de las candidaturas, ni siquiera de candidatos regionales, ¿ok? O de alcaldías, mucho menos hemos discutido el tema de las candidaturas o de la candidatura presidencial. Nosotros estamos abocados de verdad,
al trabajo de atención a nuestro pueblo. ¿Verdad? Primero, enfrentar la guerra económica y derrotarla. Abrir el espacio, el camino para la construcción del modelo económico productivo socialista. Tenemos un plan de ofensiva, que es el plan de campaña Carabobo 2017-2021, que tiene 5 líneas básicas: desarrollo de las fuerzas productivas en lo económico, ganar la paz, que es un tema bien importante en lo político, el combate contra el paramilitarismo, las bandas criminales, el fortalecimiento del sistema de misiones, de las misiones y las grandes misiones, el fortalecimiento del poder popular como instancia fundamental del poder para el ejercicio directo del poder por parte del pueblo, y la retoma y la finalización de obras que están paralizadas, y el acometer y enfrentar nuevas obras. Entonces tenemos un plan de ofensiva. A eso estamos abocados en lo fundamental, que es la agenda de campaña de Carabobo. El tema electoral de verdad, Claro. verdad, y candidatura al menos no nos está ocupando en este momento. Usted señala sí que no es prioridad, digamos, las elecciones regionales a gobernaciones y tampoco presidenciales, pero digamos que a un año y tanto las elecciones se van a realizar efectivamente, y según las encuestadoras, el presidente de la República, Nicolás Maduro, tiene un poco menos de 20% de popularidad. ¿No debería ya evaluarse quizás otro líder dentro del partido de gobierno? Yo te repito lo que tengo diciendo. Ese es un tema que nosotros no hemos abordado. Llegado el momento, seguramente lo vamos a discutir, lo vamos a debatir. Por ahora estamos en un proceso de validación de los partidos políticos, que es la fase que está el CNE, y el CNE dirá cuándo va a ir las elecciones, y a partir de ese momento nosotros nos abocaremos al tema electoral. Por ahora, de verdad que no hemos hablado del asunto. Hay mucha participación a través de nuestras redes sociales, y es nuestra compañera Estenin Olivares quien les presenta las interrogantes a continuación. Gracias, Estefania. Así es, vamos a iniciar de inmediato con tweets para el señor Eduardo Piñate. Comienza Miriam Mundarain, le pregunta lo siguiente: ¿cuándo le van a hacer la guerra a los bachaqueros de todo nivel? ¿Ellos son intocables?, le pregunta. No, aquí no hay nadie intocable, y los bachaqueros menos. Estamos en guerra con los bachaqueros y le vamos a seguir haciendo la guerra. Los hemos golpeado duro en algunos espacios. Ahora, es una cosa compleja, es un tema complejo que debemos seguir abordando. Le decía yo aquí que parecía que el bachaquerismo se reproducen, ¿no? Y nosotros tenemos que impedir que se sigan reproduciendo, y eso tiene que ver con seguir avanzando en la producción, seguir garantizándole la llegada de los alimentos al pueblo, es decir, quitarle las bases objetivas que tienen de sustento el bachaquerismo, como aberración, y luego castigarlo. Eso es un delito, eso es usura, ¿no? Eso es un delito tipificado en nuestra ley y tenemos que castigarlo. Bien, seguimos revisando. Alan Cabrera le pregunta lo siguiente: ¿por qué siempre ustedes dicen una guerra para perjudicar al pueblo cuando ustedes son los que tienen el poder? Porque el hecho de que tengamos el poder lo que ha hecho es que tengamos guerra. Es decir, nosotros no estamos ejerciendo un poder en el marco de un modelo político. Nosotros estamos confrontando un modelo político histórico a nivel que incluso es carácter planetario, que es la confrontación socialismo-capitalismo. Y el hecho de que tengamos el poder, estamos enfrentando una guerra. Y el enemigo usa las fuerzas que tiene y las potencialidades que tiene y las lanza contra nosotros, sobre todo en el plano económico, que tiene mucha fuerza. Y nos preparamos para múltiples escenarios de lucha. Entonces, el hecho de que tengamos el poder, que lo tenemos y lo ejercemos, como dice la persona que hace la pregunta, no implica que no exista la guerra. La guerra existe porque quieren destruir la revolución bolivariana. Seguimos revisando y leo textual para usted un tuit de Luis Pereira. Le pregunta: ¿por qué no le meten la lupa a los panitas de los CLAP que negocian con la mercancía del pueblo si tanto les duele? Bueno, el señor Pereira se equivoca. Nosotros le metemos la lupa no solo a los CLAP, no tenemos panitas en los CLAP, no tenemos complacientes, no somos complacientes con nadie, y simplemente a toda forma de corrupción, sea en los CLAP o sea fuera de los CLAP, la combatimos. Hay otros comentarios también, y hay muchísimos del tema económico sobre todo. Pedro José Alcalá le pregunta: ¿por qué no están investigando a los militares que hacen negocios con los alimentos? Coloca entre paréntesis la harina de trigo. Bueno, si él tiene pruebas de que hay militares haciendo negocios con la harina de trigo, que los denuncie ante el Ministerio Público. Si en ese caso se presentara o si existiera, tengo la plena seguridad de que
serían investigados o serán investigados, pero en todo caso quien tiene las pruebas, que supuestamente es el señor que hace la pregunta, que las presente en el Ministerio Público. Seguimos con más preguntas. Freddy Omar Coronel le dice, ¿dónde están los mercales, ruta de la empanada, las areperas socialistas? ¿Les espera el mismo destino a las panaderías? Le pregunta, señor Piñate. No, los mercales están, de hecho, buena parte de los alimentos que surten los CLAP vienen por la vía de Mercal, vienen por la vía de Pedeval, que es el instrumento del Estado para dotar eso. También están las gobernaciones, también están, por supuesto, los aportes de los alimentos de la importación. O sea, Mercal existe. Entonces no necesariamente puede vincularse Mercal al fracaso. Más bien, yo diría, ¿qué hubiese pasado en Venezuela con esta guerra económica si no hubiese existido antes de los CLAP Mercal? No hubiese sido imposible resistir. Así como los CLAP han dado respuesta a una intensificación de la guerra a partir del año 2016, antes de eso no es que la guerra comenzó en el 2016, comenzó antes y ahí estaba Mercal, estaba Pedeval. Estamos combatiendo con eso. Ahí están, existen. Pero una precisión, señor Piñate, ¿en qué porcentaje, si lo maneja, los CLAP distribuyen producción nacional? Porque se ven cajas con productos mexicanos y panameños. Está bien, pero la mayor parte de la producción viene nacionalmente, es nacional y viene por la vía de Mercal y por la vía de Pedeval. Hay otros comentarios que le preguntan por acá. Armando López Allen le dice lo siguiente: delincuencia desatada y gente comiendo de la basura son parte de los logros de la revolución. ¿Qué le responde? No, esos son parte de las heridas que ha dejado la guerra económica, que ha hecho que ha afectado a algún sector mínimo de la población, ¿verdad? Digamos, que estamos atendiendo en este momento y que tiene que ver eso inclusive con un planteamiento que ha hecho el presidente de retoma de algunas misiones. Por eso, por ejemplo, se retomó Negra Hipólita, por eso, por ejemplo, se retomó la misión José Gregorio Hernández y se está fortaleciendo y se está atendiendo, porque efectivamente hay un sector de la población que fue más afectado que el resto por la guerra económica, que tiene manifestaciones de ese tipo que señala esa persona. Entonces no son logros de la revolución, son conquistas de la burguesía y de la oligarquía en la guerra económica contra el pueblo venezolano. Esos son los heridos de esa guerra económica de esa gente contra el pueblo venezolano. Señor Piñate, hay mucha participación sobre el tema de la gasolina y le leo un último comentario sobre este tema en particular. Benjamín Armas le pregunta o le dice, en Barquisimeto no llega gasolina y hay largas colas, el problema es recurrente, guerra económica en PDVSA, le pregunta. Mira, hay temas técnicos, ha habido problemas técnicos en algunos espacios, en algunos momentos, ha habido problemas afectados, por ejemplo, por el tema climático que ha afectado el atraque de buques en algunas, digamos, con gasolina, y eso ha afectado la distribución en algunos estados del país. Ahora, han sido en momentos puntuales, no ha habido una crisis de escasez de gasolina prolongadísima en el país, como la hubo, por ejemplo, cuando el sabotaje petrolero del año 2002-2003, pero efectivamente hemos tenido problemas de distribución de gasolina, sobre todo en algunos estados. En este momento afectó a la zona centro-occidental, la región centro-occidental del país con mucha fuerza. En estos días tuvimos algunos problemitas aquí en Caracas específicamente, vinculados al tema de que algunos barcos por las vaguadas, etcétera, que viene del Caribe, no pudieron atracar con tiempo. Sin embargo, son problemas que se van solucionando y se van resolviendo. Señor Piñate, ya debemos finalizar la entrevista, pero antes de despedirlo, quisiera consultarle. Usted afirma que la prioridad en la discusión dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela es el tema económico y atender al pueblo venezolano. ¿Cuándo se podrían ofrecer resultados concretos en el corto plazo a los venezolanos en cuanto a desabastecimiento, en cuanto a colas y en cuanto a inflación? Nosotros desde el año pasado comenzamos a levantar el abastecimiento del país en alimentos. Yo te puedo decir una cosa, nosotros este año, en una semana de febrero, en algunas partes del país, distribuimos el doble de alimentos, por la vía de los CLAP, el doble de alimentos de lo que distribuimos en el primer trimestre del año pasado. Pero solo a través de los CLAP. Entonces, no, lo que te estoy diciendo es, tú me estás pidiendo resultados concretos y yo te estoy dando resultados concretos. Nosotros hemos levantado el abastecimiento, en el país lo vamos a seguir levantando, no hemos llegado al 100%, no hemos llegado al nivel óptimo de abastecimiento, pero hay resultados concretos.
¿Qué es lo que explica que no nos hayan tumbado el año pasado? Precisamente que hemos obtenido resultados concretos en la atención a los problemas Pero de digamos, nuestro esas pueblo, personas que en no el les tema llegan al alimentario. CLAP y quieren ir al establecimiento a comprar lo que desean, ¿cuándo se va a mejorar el abastecimiento en los comercios? Eso es un proceso en la medida en que vayamos normalizando la situación de la economía nacional, en la medida en que vayamos elevando los niveles de producción, en la medida en que tengamos la combinación, la divisa suficiente para importar, es decir, todo eso son un conjunto de elementos que se van conjugando, que han sido afectados en todo este periodo y que nosotros debemos ir retomando. Resultados concretos los hemos estado logrando, es decir, nosotros no ofrecemos resultados concretos a futuro, ya hemos logrado resultados concretos, por eso no nos han tumbado, por eso nosotros vemos un chavismo fortalecido que está en la calle, que está permanentemente en la calle, movilizado, y contrastamos con una oposición que se ha venido menos, inclusive reconocido por sus acólitos y en el exterior, inclusive la prensa Miami Herald, etcétera, que los apoya en el exterior, eso ha sido reconocido. Entonces, ahí están los resultados concretos, tangibles, precisos, visibles y palpables que podemos ofrecer. Le agradecemos mucho a Eduardo Piñate, secretario ejecutivo a la presidencia del Partido Socialista Unido de Venezuela, por acompañarnos la mañana de hoy acá en Primera Página.